le doy las gracias por estar aquí en Los Periodistas a un estudioso de los movimientos armados en México, Fritz Klöckner Korte, un historiador que pues ha documentado ampliamente los movimientos sociales y armados en nuestro país. De hecho, su libro más reciente se llama Los años heridos, la historia de la guerrilla en México, 1968-1985, editado por Planeta. Y yo le doy las gracias a Fritz, como siempre. Muchísimas gracias, bienvenido, Fritz. Queridísimo Álvaro, al contrario, un gusto, un placer estar con ustedes. Fue una lástima no estar en vivo y a todo color en el estudio, pero bueno, por fortuna, estos eventos de la distancia nos permiten estar comunicados, aunque no estemos ahí presencialmente. Pero es importantísimo, Fritz, que no se nos pase el tiempo sin recordar acontecimientos fundamentales para la historia que tienen una repercusión todavía en la vida social de nuestro país actualmente. Se cumplieron hace unos días 50 años, medio siglo de la fundación de la Liga Comunista 23 de septiembre. ¿Qué relevancia tiene para México este acontecimiento, Fritz? Bueno, como bien sabes, para empezar, soy historiador y siempre he planteado que lo único que nos pertenece, de lo único que somos dueños como individuos y como sociedad, es de nuestro pasado, ¿no? Partiendo de esta premisa, es evidente que el que se hayan cumplido 50 calendarios anuales de la fundación de la entonces Liga Comunista 23 de septiembre tiene una actualidad en lo inmediato, aunque pudiéramos pensar que esto ya es parte del añejamiento de la historia, pero la historia nunca se añeja, nunca caduca, todo lo contrario. ¿Qué sucedió? En 1973 se logra la convocatoria para que diversos grupos minúsculos que habían venido surgiendo, no desde el 68, sino mucho antes, desde el 61 con Rubén Jaramillo, movimiento campesino en el estado de Morelos, de la tierra de Emiliano Zapata, y luego el 23 de septiembre de 1965 en Chihuahua, la tierra de Villa, se junte este tema de desesperación, de angustia, no de revancha, porque de pronto pudiera parecer que el radicalismo revolucionario de los años 60, 70 fue un acto de revancha ante las acciones de represión del Estado mexicano. No, de pronto, campesinos, maestros normalistas, estudiantes, plantean que la única alternativa que tienen frente a sí es la desesperación de la lucha armada y la radicalización de izquierda ideológica. Y esto lleva a que a partir de los años 60, la segunda mitad de la década de los años 60 del siglo XX, diversos grupos, diversos jóvenes, insisto, campesinos, maestros normalistas, porque para el 68 ya existían dos núcleos guerrilleros rurales, Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas, ambos en el estado de Guerrero. Entonces, para el 68, evidentemente viene un parteaguas que genera la radicalización en las zonas urbanas y que fundamentalmente toma relevancia en 1971, después del 10 de junio, jueves de Corpus, que todos sabemos fue un acto de violencia del Estado mexicano mucho más salvaje, incluso que el 2 de octubre del 68. En fin, hay dos personajes claves en esta historia que son Diego Lucero y Raúl Ramos Zavala, quienes ven y visualizan que hay que convocar a todos estos iniciativas, angustias, radicalizaciones que han venido floreciendo como hongos desde, repito, la segunda parte de la década de los años 60 para construir la gran organización armada revolucionaria de izquierda.
su iniciativa se ve frustrada luego de este intento por armar una acción que genere suspicacia en el Estado mexicano, como es el doble asalto el triple asalto, perdón, de una sucursal bancaria, de sucursales bancarias en Chihuahua y otras en Monterrey. Y estas expresiones armadas, intentos de expropiación revolucionaria, se ven fracasadas. Hablamos de enero del 72. Diego Lucero es detenido en Chihuahua y ajusticiado extrajudicialmente, y Raúl Ramos Zavala logra huir y para el 6 de febrero de 1972 es asesinado en las inmediaciones del Parque México de la Ciudad de México. Esto genera que se quede con la batuta de esta iniciativa el mismísimo Ignacio Salas Obregón, que es quien va a dar continuidad a este proyecto fundacional de la gran organización guerrillera armada, que se logra para el mes de marzo de 1973. Perdón, pero se me seca el agua ante el agua y la boca ante la pasión por contar esta historia de nuestro país. Es muy importante, mientras bebes agua, Fritz, porque en efecto es en marzo en Guadalajara donde se reúnen líderes de organizaciones armadas. No acude Lucio Cabañas, y me gustaría que después de que completes esta parte que estabas exponiendo, ¿cuál es la reacción que tiene el Estado mexicano a la aparición de la Liga Comunista 23 de septiembre? Mencionaba yo, ante este paréntesis debido a la sequedad de la boca, mencionaba yo cómo Nacho Salas Obregón termina siendo el heredero de la batuta de esta iniciativa por la convocatoria de los grupos que ya han venido funcionando. Recordemos que para septiembre de 1971 ya se generó el primer gran secuestro que escandaliza al Estado mexicano en la figura de Julio Sheffield Almada, por ejemplo, y para octubre del mismo año ya secuestró Genaro Vázquez Rojas al rector de la Universidad de Guerrero, Castrejón Díez. Ya hubo eventos que han colocado temblor o asombro al Estado mexicano. La gracia es que Salas Obregón logra construir durante el 72 y los primeros meses del 73 lo que se conoce como la partidaria, que es la organización de esta convocatoria, pero no solo a partir de la violencia revolucionaria de las entrañas o del coraje, sino cuenta con un bagaje teórico, histórico y análisis de la realidad que les da a entender que es el momento de tomar las armas, como diría el Che Guevara en esta carta a sus hijos, de generar las condiciones de violencia para que se transforme la sociedad injusta que en ese momento se expresa, que en ese momento se padece o se vive. Es precisamente el financiamiento del Osito Bimbo el que logra la posibilidad económica para que en Guadalajara confluyan los grupos convocantes, los líderes de los grupos convocantes para la creación de la Liga Comunista 23 de septiembre. Y a lo que me refiero, ¿por qué el Osito Bimbo? Debido a que son los lacandones quienes, a partir de una expropiación a la industria Bimbo, logran financiar el trayecto, el traslado, el hospedaje, la comida de todos los líderes de los diversos grupos armados que se convocan en la ciudad de Guadalajara. ¿Y por qué Guadalajara? Porque el FER ya había logrado una red social de cobijo a través de el barrio de San Andrés y a través de las familias que permitían la protección, la invisibilidad para que diversos personajes provenientes de Oaxaca, de Puebla, de la Ciudad de México, de Monterrey, de Sonora, de Sinaloa, de Chihuahua, acudieran y se trasladaran hasta la ciudad de Guadalajara para generar este encuentro de debate y decidir fundar la gran organización de organizaciones en la cual se convierte la Liga Comunista 23 de septiembre, que evidentemente retoma
históricamente el nombre de 23 de septiembre, debido a que es el primer intento de lucha guerrillera ideologizante a través de la figura de Gámez y Gómez en el 65, cuando intentan tomar el cuartel militar de la ciudad de Madera en Chihuahua, ¿no? Y dime. No, adelante, pero sí quería, o sí quiero, perdón, Fritz, que también conocer la respuesta del Estado mexicano de exterminar no solamente a la Liga, sino cualquier vestigio de guerrillero o de inconformidad con estrategias de brutalidad, de asesinato, de desaparición, de tortura. Ubiquemos que, para empezar, el Estado mexicano, la Liga se funda en, como ya mencioné, marzo del 73, y el Estado mexicano, curiosamente, no se entera de su existencia sino hasta principios de septiembre del 73, cuando es detenido Gustavo Irales Morán, quien en sus declaraciones plantea el origen y la convocatoria fundacional de la Liga Comunista 23 de septiembre. Estamos hablando de marzo a septiembre, bastantes días después. No son descubiertos por los actos de expropiación que realizan entre marzo y septiembre, sino a partir de las declaraciones bajo tortura, evidentemente, que lleva a cabo Gustavo Irales Morán, que es el primer reporte que encontramos en los papeles de la Dirección Federal de Seguridad, y es hasta septiembre, antes del fatídico intento de secuestro de Eugenio Garza Sada en la ciudad de Monterrey, ¿sí? Entonces, evidentemente, cuando cae Gustavo y esta microcélula y empiezan a caer otras casas de seguridad, el Estado mexicano se percata de que está enfrentando ya no a estos pequeños hongos, por decir así, revolucionarios, como había sucedido con el FUS, el Frente Urbano Zapatista, que lleva a cabo el secuestro de Julio Schirfield Almada, o del CAP, los Comandos Armados del Pueblo, o ya había sucedido, eso sí, el secuestro del cónsul norteamericano en Guadalajara, que provoca la liberación de 33 presos de diferentes organizaciones. Ya había sido, evidentemente, la confrontación con Genaro, y ubiquemos que para junio del 72, Lucio Cabañas ya llevó a cabo la primera emboscada al ejército mexicano en la Sierra de Guerrero. La gracia es que el Estado mexicano, desde aproximadamente a partir del 24 de septiembre de 1965, bastante tiempo antes de que se fundara la Liga, se percata de que la normalidad o de que el consenso social no se encuentra dentro del imaginario de la sociedad mexicana, y empieza, por ejemplo, a enviar a militares y policías mexicanos a adiestrarse en contrainsurgencia en la Escuela de las Américas y específicamente en Panamá. Empieza a prepararse para la reacción de represión y generar los actos de tortura, desaparición forzada, asesinato y represión. Y esta estrategia, que empieza a fundarse luego de la sorpresa del 23 de septiembre del 65, tiene su fruto o su éxito en las acciones del 65 al 73. Cuando el Estado mexicano descubre que está frente a una organización nacional donde diversos grupos han sido convocados y se han organizado para enfrentar de manera más decidida y determinada al Estado mexicano, es obvio que la represión se recrudece. No olvidemos que para entonces ya existió la Operación Telaraña en el estado de Guerrero para perseguir y exterminar la guerrilla de Lucio y de Genaro Vázquez Rojas en el estado de Guerrero, y peor aún, luego de las emboscadas que Lucio genera al ejército mexicano. Pero entonces, evidentemente, es esta estrategia de contrainsurgencia y de guerra de baja intensidad, donde no solamente es, como ya mencioné, la tortura, la desaparición forzada y el asesinato,
sino también el control de la información y de la imagen de que todo está a toda madre. En ese sentido, es cómo se presenta a los guerrilleros como delincuentes del fuero común y no como luchadores sociales. Y para principios del 76, 1976, que se funda la llamada Brigada Blanca. Ahí mi hipótesis es de que en el tránsito del sexenio de Echeverría al sexenio de López Portillo, hay la promesa, hablo un poco mal porque tengo que ir al dentista. De pronto, como se darán cuenta, no acostumbro balbucear, pero ahora traigo un problemilla dental. Bueno, la gracia es que a partir de entonces, 76, hay la promesa de que hay que limpiar la casa. Y entonces es cuando se funda la Brigada Blanca para generar el exterminio de no solamente de la Liga Comunista 23 de septiembre, sino de cualquier indicio de protesta o de insurgencia armada o de voces discordantes a la idea de que todo está a toda madre dentro de la causa de la Revolución Mexicana emanada de 1910. Y esta Brigada Blanca, que evidentemente tiene su contraparte en la llamada Brigada Roja, que es uno de los comandos de la Liga Comunista 23 de septiembre, plantea el exterminio, donde incluso un exmiembro de la Brigada Blanca me llegó a confesar que tenían la orden de eliminar y disparar en contra de aquel joven que descubrieran que estaba repartiendo voluntaria y pacíficamente el periódico Madera. Que Madera era el periódico de difusión ideológico-político de la Liga Comunista 23 de septiembre. O sea, como joven en el 76 podrías perder la vida si te descubría un agente de la Brigada Blanca repartiendo pacíficamente el periódico Madera. ¿Me explico? Entonces, son diversos momentos de cómo el Estado mexicano aprende a responder de manera agresiva y violenta y represiva ante las voces discordantes que surgen en la década de los 60s, 70s en nuestro país, que como bien saben, siempre he denominado como guerra de baja intensidad. Sí, efectivamente. Fritz, era muy importante, desde mi perspectiva, es muy importante, desde mi perspectiva, no olvidar acontecimientos fundamentales que tienen que ver con lo que estamos viviendo hoy. No solamente estos 50 años de la creación de la Liga Comunista 23 de septiembre en marzo de 1973 en Guadalajara, Jalisco, sino también la respuesta del Estado con la creación de la Brigada Blanca, encabezada por Miguel Nazar Haro, personaje fundamental para también entender la historia de nuestro país. Y no más que no sabía que ibas a ir al dentista, porque si no, sí, ya lo sé. Pero habrá oportunidad de ampliar, Fritz, si te parece, la conversación, porque falta un tema que a mí me parece que también es muy relevante. A la Liga Comunista 23 de septiembre no se suma Lucio Cabañas, tampoco se suma las Fuerzas de Liberación Nacional que fundó tu padre, Napoleón Glockner, y que dieron origen al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que son episodios también, a mi juicio, muy importantes y que explican o ayudan a entender lo que es nuestro país también hoy. Si tú me permites, en otro momento, Fritz, platicamos. Por favor, y no solamente eso, sino voy a ampliar la tensión narrativa. Tampoco se suma Unión del Pueblo, que hoy por hoy sería PROCUP, por ejemplo, y tampoco se suman las FRAP, que son las que realizan secuestros muy exitosos, porque, curiosamente, dentro de la estrategia militarista de la Liga Comunista 23 de septiembre, no hubo un secuestro exitoso.
no solo fue el fracaso que concluye con el asesinato y la muerte de Eugenio Garza Sada, el padre del capitalismo mexicano del siglo XX, sino que no hubo un operativo exitoso de secuestro, a diferencia de otros grupos clandestinos, revolucionarios, ideológicos de la guerrilla mexicana, ¿no? Y la Liga Comunista, curiosamente, no pudo tener un momento de gloria ante este tipo de estrategias. Por lo tanto, con todo gusto, después del dentista, que ya no esté yo ceseando, que no que sea yo español ni mucho menos, ¿verdad? Y me conoces perfectamente bien, pero hoy por hoy todo dental, que además me dio mucha pena cuando acordamos esta conversación y de pronto, ups, tengo que ir al dentista, que como saben, me hubieras dicho. Es una tortura casi de la DFS cuando acudes al odontólogo. Pero insisto, claro que con todo gusto podemos platicar. Evidentemente, obvio, insisto, somos dueños única y exclusivamente de nuestro pasado, que es parte de lo que tenemos que traer estos fantasmas al presente para que no se nos olvide momentos de tensión, momentos de quiebre y evidentemente saber cómo se pueden cultivar los sueños para evadir las pesadillas. Querido Álvaro, como siempre, un gusto saludarte, un abrazote. Muchas gracias, Fritz Glockner. Nos vemos pronto.